Algunos modelos actuales de coche eléctrico pueden almacenar suficiente energía como para alimentar una casa unifamiliar durante varios días en caso de corte de luz. Iker, ¿qué te parece la idea de enchufar el coche a la red de tu casa, no solo para cargar el coche, sino para que tu coche alimente de electricidad tu casa? Hombre, está bien, pero necesitaría un cable un poco largo, ¿eh? Bueno, hoy hablaremos, Iker, de sostenibilidad y de economía circular del vehículo eléctrico. ¡Arrancamos ¡Arrancamos motores! motores! Aquí estamos en los tendencieros industriales y Creator presentando las novedades actuales. Tendencias en la industria siempre al día, no hay tema que no toquemos y señor vaya alegría. Cada semana aquí nos tienen sin falta hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma ya que. Bienvenidos a los tendencieros industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todo sin barrera, ven y únete que la diversión nos espera. La semana pasada, Hitor, hablábamos sobre cómo suplir las bajas parentales y las de larga duración y que eso pues no afecte a la moral ni a los equipos. Una situación que nos encontramos habitualmente en las empresas y que no siempre se gestiona hasta que te encuentras que justo falta esa persona en ese momento. Si no has escuchado el podcast, escúchalo justo después de este. Yo creo, Iker, que esa situación nos suena a todos, ¿eh? Pues sí, pues Es sí. decir, oye, ¿dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? No, que está de baja. Que si no había avisado. No, de Ya. baja de paternidad. Que si no sabía que iba a ser padre. Bueno, bueno. Pues Menudas sí, situaciones, oye, ahí tenemos para abordarlo. pues sí. Bueno, Iker, arrancamos con la pregunta para Iker. ¿Estás preparado? Vale, estoy preparado. Ya Cuéntame. sabes más o menos de qué va, ¿verdad? Porque ya lo Sí, hemos dicho. sí. Hablamos de clientes difíciles. Ujú, vale, pues dispara. ¿Hoy cuál toca? Pregunta. Vale. ¿Cómo te encuentras? Perdón. ¿Cómo te enfrentas a un cliente desconfiado? Vale, vale. Cliente, estos son, tienen su aquel. Los que desconfían de Suponemos, todo lo que tú sí, le dices, sí. eso es, vamos a hablar, ¿no? De una persona, un prospecto, ¿no? Un contacto que duda de todo, que es escéptico de todo y no confía fácilmente en las personas y menos en los vendedores, claro, que tienen Menos, fama de... sí, menos en los vendedores porque los vendedores mienten más que hablan. Eso es, tienen fama los vendedores de mentir, cosa que, vamos, es del siglo XVI, ya no es del siglo XX, sino del XVI, pero bueno. Pues aquí no hay mucho misterio, Aitor. La estrategia es ser honesto y transparente y currarte la confianza con el cliente. No es algo que sea inmediato, no es algo que en una visita consigas y digas, ya está, este tío va a empezar a confiar. No, tienes que ir currándotelo paso a paso. Hay que ir proporcionando información detallada sobre tu producto, sobre tu servicio. Bueno, respalda todas esas afirmaciones con datos y testimonios o con pruebas que puedas tener. Al final tienes que ser transparente y honesto con las interacciones con esa persona. Tienes que escucharle bien y ser capaz de, pues, con preguntas y con información detallada, pues, que quite las dudas. Pero eso, ser un profesional, tener conocimiento de tu producto. Si no sabes, pues decir no sabes, no te Ujú. inventes las cosas. Aquí tiene que ver parecido con el de la semana pasada. Tienes que ser muy, muy detallista para hilar fino y darle la información que toca. Y ya está. O sea, al final es ganarse la confianza con el tiempo. Y estos Ujú. son, hay que invertir mucho tiempo en estos clientes. Se hace a base de contactos, ¿verdad? Sí, sí. Trato, trato, trato y demostrar que hay confianza y darle confianza mostrando que eres honesto y transparente. No hay mucho más Muy misterio. bien, Iker, muy interesante. Muchas gracias por la respuesta. Oye, tendencieros que nos estéis escuchando, si queréis lanzar una pregunta para Iker, nos la mandéis y yo se la hago, ¿eh? O sea que, y el resto también, si creéis que merece la pena mejorar este punto en vosotros mismos, en vuestra empresa, pues ya sabéis, contactar con Iker Vélez de Mendizabal, que os puede ayudar en eso mediante una formación, mediante una consultoría. ¿Y dónde le podéis encontrar? Pues en LinkedIn o en Tendencieros Industriales. Un tío fácil, me mandas un mensajito y te voy a responder. Bueno, recordaros a todos que nos podéis encontrar tanto a Aitor como a mí en tendencierosindustriales.com y también nos podéis encontrar en el Insta. Estamos en YouTube, tenemos un canal en LinkedIn, además del nuestro propio, y estamos en las diferentes plataformas de podcasting, iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Es muy fácil. Únete gratis y sal cuando quieras. Además, Iker, sabes que también te puedes unir gratis, en liderazgoprofesional.com. Si quieres mejorar tu productividad, tu liderazgo y tu marca personal, te tienes que suscribir sí o sí a esta newsletter, de liderazgo profesional. Todo junto, liderazgoprofesional.com. Y además, Iker, no solo eso, que si además quieres ir un paso más allá, si quieres mejorar tu marca personal, si quieres ser un pro en LinkedIn, entonces lo que tienes que hacer es el reto de 21 días para mejorar tu marca en LinkedIn que hemos creado. Todos los detalles en la descripción del episodio. Búscalos y mejora tu marca personal. Búscalos, pero es fácil. Si no estás suscrito, entras en liderazgoprofesional.com y te apuntas. Chupado. Bueno, Héctor, hoy vamos a hablar de sostenibilidad y economía circular en el coche eléctrico, un tema que me apasiona, Mm, el tema del coche eléctrico. ya lo sé, por eso lo tratamos, porque te gusta Ya, mucho. ya. Entonces, pues bueno, en este contexto actual de lucha contra el cambio climático y la contaminación del aire, pues bueno, la electromovilidad se presenta como una alternativa esperanzadora. Es decir, que tengo mi corazoncito dividido porque estoy en parte a favor y en parte en contra. Entonces, porque claro, para que esta promesa sea realmente sostenible, pues es crucial integrar los principios de la economía circular, pero en todo el ciclo de vida del coche eléctrico, no desde al final, sino que desde la extracción de materias primas hasta la gestión de los residuos. Y claro, pues bueno, esto va unido un poco con un episodio que hicimos no hace mucho, que entrevistamos a Sandra Montes de Scrapaz, entre otras empresas, y nos hablaba pues de economía circular en la empresa. Y hoy le va a tocar pues al coche eléctrico, pero vamos a refrescar la memoria, Hitor. ¿Qué es eso de la economía circular? Bueno, Iker, lo primero es ser educados y mandar un saludo a Sandra, por aquel podcast en el que nos acompañó, ¿eh? Ella nos explicó muy bien lo que es la economía circular, pero vamos a hacer un pequeño resumen para los que no escucharon ese episodio, bueno, que también lo podéis escuchar cuando acabe este, ¿eh? Pero hay que decir que la economía circular es un modelo alternativo económico lineal tradicional de lineales porque es extraes, usas y tiras, ¿vale? Pues el modelo de economía circular lo que busca es hacer un círculo con todo esto, ¿vale? Optimizar el uso de los recursos, minimizar la generación de residuos y maximizar su valoración. Y de esta manera, pues lo que hacemos como un círculo, y vamos cerrando los ciclos de la vida de los productos de los materiales. Entonces, las claves de la economía circular, podemos decir, los principios son cuatro, ¿vale? Primero, reducción. ¿Qué significa esto? Pues reducir el consumo de recursos y la generación de residuos desde el diseño de los productos, o sea, desde el origen. O sea, cuando hacemos un producto hay que pensar cómo lo vamos a hacer para que tenga, para consumir el menor número de recursos posibles. Segundo, estaría la reutilización. ¿Qué significa esto? Pues alargar la vida útil de los productos. ¿Cómo? Pues mediante facilitar la reparación de los mismos, el reacondicionamiento o incluso el uso compartido de esos recursos, ¿vale? Tercero, reciclaje. ¿Qué significa? Pues cuando lo vamos ya, no se puede reutilizar el producto, lo vamos a desechar, pues hay que transformar los residuos en nuevos productos o materiales. Y por último, el cuarto punto sería la revaloración. ¿Qué significa la revaloración? Pues sería encontrar valor en los residuos que ya no se pueden reciclar, ni reutilizar, ni nada, ¿no? Y esto, pues, por ejemplo, ¿cómo se puede conseguir? Pues, por ejemplo, con la generación de energía, o otras formas de revaloración de los productos o de los desechos. Ujú. ¿Por qué es importante todo esto? ¿Por qué es importante la economía circular para ser sostenibles? Pues bueno, entre otras cosas, lo estamos escuchando continuamente, combate o minimiza, ¿no? Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, ayudando a disminuir la extracción de recursos vírgenes y la generación de residuos, ¿no? Combatimos o ayudamos contra el cambio climático. El cambio climático es algo constante, lo que pasa es que vamos reduciendo pues esos cambios drásticos de un día para otro. Preservamos los recursos naturales. Al final, minimizando el consumo de materias primas finitas y escasas, pues protegemos el medio ambiente. Fomentamos la eficiencia económica. Con todo esto, pues generamos nuevas oportunidades de negocio y empleo, ¿no? En sectores relacionados con, pues ya pues la reparación, el reciclaje, la revalorización de los materiales. Bueno,
Y además, con todo esto, reducimos la contaminación, disminuimos la cantidad de residuos que van a parar a vertederos, Mm, incineradoras, etcétera, pues mejorando la calidad del aire y también pues del agua de nuestros mares y de nuestros ríos. eso es. Y hay que decir, Iker, que esto de la economía circular no es algo que nos hayamos inventado nosotros ahora o que se haya inventado recientemente, se viene haciendo de toda la vida. Lo que pasa es, pues bueno, cada día tenemos que ser más exigentes en este aspecto. Y ejemplos de ello, tenemos muchos. Por ejemplo, en la industria textil, hoy hablaremos del coche eléctrico, pero hay más ejemplos. En la industria textil, pues claro, ahora los fabricantes se preocupan por hacer que la ropa sea más duradera, incluso que sea más fácil de reparar, ¿no? También se preocupan por utilizar materiales reciclados en la fabricación de nuevas ropas, ¿no? O incluso algodones orgánicos, etcétera. Y finalmente, cuando tú has acabado ya de utilizar la ropa que no te la vas a volver a utilizar, pues existen en todas las ciudades programas de recogida y reutilización de prendas usadas, en las que hay un contenedor que, oye, pues tú puedes usar y luego eso le van a dar una segunda vida útil a esa ropa. Si hablamos de electrónica, en los casos personales todavía está costando el tema, pero en los casos industriales cada vez se ve más cómo se alargan la vida de los componentes útiles mediante reparaciones y actualizaciones. Están surgiendo bastantes empresas que se dedican a reparar y actualizar pues, el software o la electrónica de equipos antiguos, pues reciclando componentes electrónicos, retornando de nuevo productos al mercado. Es algo que está cogiendo bastante fama ahora mismo. Yo no sé si es economía circular o no, Iker, pero yo en industria me he encontrado equipos con muchos años, ¿eh? Vehículos con más de 20 o 30 años y todavía funcionan, ¿eh? No sé si es economía circular o no, pero ahí están, ¿eh? Algunos que tenían más vida laboral que tú, Aitor. Pues seguramente que algunos estén trabajando desde antes de que yo empezara a trabajar. No desde Sí, antes de sí, que yo naciera, porque ya es mucho decir, pero desde que antes de que yo empezara a trabajar, seguro que hay muchos componentes sí. electrónicos por ahí trabajando. Yo he visto. También en la construcción, Iker, también se está aplicando los conceptos de economía circular también. Por ejemplo, cuando ya un edificio ya no lo quieres utilizar, pues oye, se hace una demolición controlada, se reutilizan los materiales de construcción. En el caso de diseño de nuevos edificios, pues bueno, ya conocéis los edificios modulares, los edificios que son que se pueden desmontar, la utilización de materiales ecológicos y reciclados para la construcción de nuevos edificios. Entonces, también se aplica en la construcción. En alimentación es otra gama donde se está dando bastante caña a todo este tema. Se está reduciendo pues, el desperdicio de los alimentos. Cada vez hay más gente que aprovecha para hacer compostaje. Pues hay contenedores de orgánicos cerca de nuestras casas pues, para hacer compostaje y usarlo como fertilizante. O sea, hay mucha gente que está dedicándose a esto. Y luego también pues, está la posibilidad de crear nuevos productos a partir de subproductos alimenticios. Yo y que a mí lo de la alimentación me parece bien, salvo que me hagan comer bichos, ¿eh? Eso ya no es reciclaje, eso es una guarrada. Eso ya no Eso lo es paso. una Esto de que se comen guarrada. los grillos y los insectos, esto ya yo no paso por ahí, ¿eh? Pues el otro día escuché un podcast que el futuro de la alimentación va a venir por ahí, ¿eh? Sí, sí, pero yo Mucho. por ahí de momento no paso. Yo tampoco, prefiero otras cosas. Bueno, ¿y dónde más no podemos encontrar también la economía circular? Pues hombre, en una cosa que todos utilizamos a diario, que son los embalajes, ¿eh? El diseño de embalajes que sean reciclables, diseños reutilizables, que se usen materiales biodegradables y, bueno, más importantes, ¿no? Pues que, por ejemplo, utilizar el retorno de envases, ¿no? Que antes, yo me acuerdo cuando éramos chavales, oye, te llevabas la botella de Fanta, de vino, no sé qué, de leche que iba en botella, te la llevabas a casa, te la consumías y tenías que retornar el envase para darle una nueva vida útil, para que limpiarlo, tal, ¿no? Pues eso antes se hacía, ahora se dejó de hacer y ahora pues es una tendencia que está de vuelta otra vez y en muchos países ya se está haciendo, ¿no? El retorno de envases para seguir utilizándolo. Ujú. En Alemania, por ejemplo, se hace así, ¿eh? En el norte de Europa se hace mucho. Ujú. Y bueno, decir que la economía circular, lo que hemos dicho, no es solo un concepto, es un cambio de paradigma que es necesario para un futuro que sea más sostenible, ¿eh? Si no, pues bueno, al final nos vamos a ir a la mierda, ¿no? Generar tanta mierda, pues a la mierda que nos vamos a ir, ¿no? Hablando mal. Y su aplicación, pues ya habéis visto, que se utiliza, se puede hacer en todas las industrias, que todas tienen capacidad y potencial de transformar la forma en la que producimos, que consumimos, que gestionamos los recursos y de esta manera, pues oye, con la economía circular vamos a crear un mundo más justo y sobre todo más próspero y más ecológico para todos.
Bueno, vamos a ir entrando ahí, tío, en materia con todo el tema del coche eléctrico y vamos a ir viendo, por ejemplo, si te parece, qué ventajas, ¿no?, ambientales puede tener el coche eléctrico, por qué hay fanáticos del coche eléctrico y qué sentido tiene, ¿no?, qué ventajas ambientales tiene. Pues una de las principales ventajas hoy en día, que es la que muchos se agarran, pues es la de siempre, el money money. Entonces, si hablamos de recorrer 100 kilómetros con un coche eléctrico, pues el consumo, el coste podría ser entre 3 y 6 euros más o menos recorrer esos 100 kilómetros. Sin embargo, si nos vamos a un coche diésel, teniendo hoy en día la gasolina a día de hoy que está entre 1,5, 1,6, 1,7, ahí anda bailando, pues claro, podríamos andar entre los 10 y los 15 euros tranquilamente. O sea, Ujú. podría variar en ese rango dependiendo de los precios y de los consumos de cada vehículo. Entonces, claro, la diferencia es bastante grande. Al final, a día de hoy puede ser entre 2 y 3x la diferencia. Sí. Entonces, los coches eléctricos pues, se han convertido en una alternativa atractiva al transporte tradicional, pues además de combatir el cambio climático y y la contaminación, pues económicamente lo que se reduce, ¿no? Mm. Ahí, Iker, eh, sí que es cierto que para esas personas que no les importa el cambio climático, pues bueno, este puede ser un factor importante para ellos, el tema de los costes por kilómetro, ¿no? Y luego puedes echar cálculos y dices, oye, pues si yo lo hago al año no sé cuántos, 10.000 kilómetros, pues mira, esto es lo que me ahorro. Entonces, bueno, a partir de ahí también puedes echar tus números. Pero, claro, estamos hablando de economía circular y del coche eléctrico. Y no solo vamos a hablar de ventajas económicas, porque la principal ventaja de los coches eléctricos es que no tienen gases de escape, ¿eh? No producen gases de efecto invernadero en la utilización, ¿vale? Voy a matizar, en la utilización. Y además, los coches eléctricos hay que decir que son mucho más eficientes que los coches convencionales. Un coche eléctrico, para que os hagáis una idea, convierte el 77% de la energía eléctrica en energía cinética, mientras que un coche eléctrico solo aprovecha entre el De 12 y el gasolina. 30, en un coche de gasolina, perdón, solo aprovecha entre el 12 y el 30% de la energía de la gasolina. ¿Qué quiere decir esto? Si utilizo 100 kilovatios para producir gasolina, cuando los eche en el depósito del coche, pues solo voy a sacar 12. Y en un coche eléctrico, si genero 100 kilovatios con un aerogenerador, pues voy a utilizar 77 en mover. O sea, el rendimiento de un coche eléctrico es mucho mejor que el de un coche de combustión, ¿vale? Además, creo que está claro, ¿no, Iker? Está claro. Te has liado un Ah, poquito, pero se ha quedado claro. sí, sí, por eso me interesaba tu opinión por eso. Además, Iker, a diferencia de los vehículos de combustión eléctrica, o sea, de combustión, los coches eléctricos no emiten gases nocivos como no solo el CO2, no solo el CO2, pero también hay otras partículas, el NOx o partículas finas, y estas partículas los coches eléctricos no les emiten, lo que significa una reducción significativa de la contaminación del aire en las ciudades, ¿eh? Especialmente en esas ciudades que hay alta concentración de tráfico, ¿no? Sobre todo en las ciudades pobladas. En una ciudad más pequeña, pues, o en un pueblo no vas a tener problema, pero ya cuando estamos hablando de ciudades más grandes, pues tienes ese problema. Al tener menos emisiones de CO2 también, por parte de los coches eléctricos, pues vamos a contribuir a la lucha contra el cambio climático. Ya sabéis que el CO2 es el que es parte de los gases de efecto invernadero, que atrapan el calor de la atmósfera y que provoca el calentamiento global. Y entonces, al reducirlo, pues vamos a contribuir con el medio ambiente. Bueno, ya adelantaba Aitor, al final todo esto mejora el aire de calidad, o sea, la calidad del aire en las ciudades. Ujú. Y es así. Es donde yo veo principalmente que tiene más sentido el uso de los vehículos eléctricos en las ciudades, dentro de las ciudades, porque hacemos distancias cortas y la contaminación es muy importante en zonas donde vive mucha gente. Y nosotros vivimos en el norte y gracias a Dios llueve a menudo y vamos limpiando, pero hay otras zonas de España en las cuales pues no llueve tan a menudo y las chapelas Las estas nubes. de contaminación pues se ven desde fuera de la ciudad, se ven. Entonces, pues la reducción de emisiones de gases nocivos y partículas contaminantes por parte de los coches eléctricos tiene un impacto directo en la calidad del aire de las ciudades. ¿Y esto qué pasa? Pues que nos traduce en una menor incidencia en enfermedades respiratorias, en alergias y otros problemas de salud que están claros
relacionados con la contaminación. O sea, un aire más limpio es un mejor ambiente para vivir, trabajar y disfrutar de la zona donde vives. Recordaros también las típicas manchas de aceite, ¿no? Tanto en los garajes como en ciertas zonas, pues los coches eléctricos, los vehículos eléctricos no necesitan aceite ni filtro de aceite. Al final, como no Ostras. tienen la combustión eléctrica y los motores son diferentes, pues no necesitan ni cambio de aceite ni filtros, lo que ahorras también, aparte en emisiones y contaminación del Ujú. suelo, en mantenimiento. Pues mira, Iker, este último dato que has dado no tenía conocimiento yo de él, ¿eh? No sabía yo Lo que, desconocías. claro, tampoco soy especialista en mantenimiento de coches, ¿no? Entonces no sabía yo que un coche eléctrico no tiene un cambio. Oye, eso que nos ahorramos también en cambio de aceite cada año que hay que ir a cambiar el aceite, oye, y eso que nos ahorramos de contaminación también, ¿eh? Eso es. Bueno, los coches eléctricos también, bueno, los coches eléctricos pues van a generar menor ruido, son más silenciosos que los motores de combustión. Ya lo habéis oído, si habéis oído pasar un coche eléctrico cerca vuestro, pues no habréis notado que el ruido es mucho más bajo. Oyes el ruido de las ruedas sobre el asfalto, pero no oyes el motor del coche. Y esto, pues bueno, al final, bueno, depende del motor que sea. Bueno, hay algunos que van incluso sin tubo de escape, que eso parece ya cualquier cosa, ¿no? Que van brom, bom, 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 haciendo un ruido terrible, ¿no? Pues eso puede generar efectos nocivos en la salud de las personas, en la salud física y en la salud mental. Entonces, esto nos va a dar una mayor tranquilidad a la vida, ¿no? Y va a mejorar el confort acústico de las calles, ¿no? Y va a generar un ambiente más agradable para los ciudadanos. Además, Iker, tú sabías, a ver si sabías esto, que cuando frenas un coche eléctrico recargas la batería. Ujú, lo O sabía, sea, sí. vaya, Rollo y bueno, Fórmula 1, ¿no? no lo sé si en la Fórmula 1 lo están utilizando, no tengo ni idea. Pues sí, así es, sí, que la energía cinética, cuando tú frenas un coche, el motor se convierte en generador, ¿vale? Y entonces te frena el coche y esa energía vuelve a las baterías para volver a ser utilizada posteriormente a la hora de arrancar el coche. Entonces convierte la electricidad, la almacena y esto va a aumentar también la autonomía del vehículo. Aquí ya, mira, va a enseñar a algunos incluso a conducir mejor, porque hay Eso esos que es. están todo el día frenando, o sea, levanta el pie del acelerador que ya frena el coche, tranquilo, hombre. Y Pues aquí encima estás cuando, cargando la batería. eso es, aquí cuando pises el freno realmente no vas a, bueno, al final utilizarás las pastillas, pero parte de la energía va a ir de vuelta a las baterías. Inviertes el circuito y a cargar. Pues está Eso es. genial, macho. ¿Qué más conseguimos con todo esto? Pues el fomento del uso de las energías renovables. Al final, la electrificación del transporte mediante el uso de coches eléctricos impulsa la demanda de energía eléctrica, ¿no? Y si conseguimos que esta energía provenga de fuentes renovables como la solar, la eólica o la hidráulica, pues vamos a reducir la dependencia de combustibles fósiles y su impacto ambiental negativo. Todo este fomento de las energías renovables contribuye a la lucha contra el cambio climático, diversificación de la matriz energética y la creación de un futuro más sostenible. He de decir que tampoco hay que volverse loco con el uso de las Ujú. energías renovables porque a veces nos volvemos locos. Podemos usarlo bien en muchas zonas y estamos cambiando huertas y zonas de agricultura por paneles solares y es que se pueden poner los paneles solares en ciudades, encima de carreteras, en Ujú. zonas en las cuales no afecte también a la agricultura, porque también es una barbaridad quitar un montón de terreno para montar paneles y no se puede ni cultivar nada, ni plantar nada, ¿no? Si hay zonas en las cuales se pueden poner, me cago en 10 cientos de paneles encima de las carreteras, joder, y así te da la sombra mientras vas conduciendo. Sí, ya he visto en algún sitio que se utilizaban, no sé si las vías del tren también y en O alguna las otra vías cosa del de esas. tren, Sí, si sí, es que al sí. final, anda que no hay kilómetros de carreteras para tapar. Joder. Sí. Lo que está claro, Iker, es que si damos el paso al vehículo eléctrico, pero luego tenemos que utilizar centrales de ciclo combinado quemando gas para producir electricidad, pues todo esto no tiene sentido. Y luego, por otro lado, como has dicho tú bien antes, ¿dónde es donde más sentido tiene el vehículo eléctrico? Dentro de las ciudades, que es donde viven la mayoría de las personas. Ahí es donde más sentido tiene, pues por el tema de la contaminación, sobre todo, por el tema del ruido, etcétera, etcétera. En resumen, el coche eléctrico ofrece una serie de ventajas ambientales significativas, ¿eh? Y lo van a convertir o es ya una alternativa para un transporte más sostenible. Y su adopción a gran escala va a contribuir a mejorar la calidad del aire, a reducir las emisiones de gases invernaderos, a disminuir la contaminación acústica, a fomentar el uso de energías renovables y esto pues va a crear un futuro más verde
y en el fondo más saludable para todos. Pero es lo que hemos dicho antes, ¿eh? Hay que luego utilizar energías también verdes para alimentar esos coches, si no, no hacemos nada. Pues sí, y ahora que hemos explicado un poco pues todo el ecosistema del coche eléctrico, vamos a ir a la economía circular, ¿no? Al final, la economía circular en el coche eléctrico es un modelo clave para que sea todo esto sostenible. Entonces, ¿cómo aplicamos la economía circular en el coche eléctrico? Pues bueno, hay diferentes aspectos en los que podemos incidir. Entonces, en el primero podría ser el diseño para la durabilidad y la reparación. Los coches eléctricos tenemos que diseñarlos para que sean más duraderos, con componentes modulares y fáciles de reparar o reemplazar. Y esto va a prolongar la vida útil y reduce la necesidad de desecharlos prematuramente. Entonces, un ejemplo de diseño para durabilidad, pues es el uso de materiales resistentes a la corrosión y al desgaste, ¿no? Pues uno de los problemas de las chapas de los vehículos, pues es la corrosión y el desgaste. Pues entonces, si hacemos el diseño con materiales resistentes, pues evitaremos que esto ocurra. Y si estandarizamos componentes entre diferentes marcas, pues podremos facilitar el mantenimiento y el reemplazo de dichos componentes. Otro ejemplo, Iker, que tenemos de esto de la reparación, de la durabilidad, pues es el fabricante Tesla, que por ejemplo tiene un programa de reacondicionamiento y reventa de coches eléctricos usados. Entonces, una vez que tú ya no lo vas a usar más tu coche Tesla, se lo devuelves, se lo revendes a ellos, ellos ¿A lo Elon? eso, se lo revendes a ellos por un precio más económico, ellos lo inspeccionan, lo reparan y certifican que, bueno, es un coche reutilizado, pero con una serie de garantías, ¿no? De calidad y rendimiento. Y lo vuelven a poner a la venta, ¿eh? Favoreciendo aquí la durabilidad del producto. Ujú. Pues bien. ¿Cómo podemos también ayudar? Pues usando materiales sostenibles y reciclables. Al final, si priorizamos el uso de materiales sostenibles y reciclables, pues como puede ser el aluminio, el acero, plásticos, algunos plásticos y otros componentes que puedan ser reutilizados, pues conseguiremos que todo esto sea circular. Los plásticos que les estamos demonizando y realmente, dependiendo de cómo los usemos y cómo los reciclemos, son 100% reutilizables. O Ujú. sea que pongamos cabeza al tema también. Todo esto implica utilizar materiales de origen responsable, con bajo impacto ambiental, que puedan ser reutilizados ya y que provengan, por ejemplo, de cadenas de suministro que sean sostenibles, ¿no? Aquí que hemos estado buscando también algún ejemplo y yo no conocía la marca Polestar, ¿eh? Que ahora ya la conozco, que pertenece al grupo Volvo. Y Polestar, pues bueno, tiene un enfoque a utilizar materiales reciclables en sus diseños. Y, por ejemplo, pues tiene el modelo Polestar 2, ahora tiene algún otro modelo nuevo, etcétera, pero bueno, de este tengo el dato en el cual dicen que el 85% del vehículo es reciclable y además varios de sus componentes pueden reutilizarse o refabricarse. O sea, ejemplo, que ya se están haciendo cosas en el sector del automóvil. Ujú, Eh, Ahora entramos al tercer punto crítico de la economía circular, que es la gestión de las baterías, ¿vale? Entonces, ujú, sí que es cierto que las baterías de los coches eléctricos, pues bueno, van desarrollando, van investigando, haciendo el I+D y son cada vez más duraderas, ¿vale? Estas baterías cada vez duran más tiempo, cada vez permiten más cargas y almacenan más energía, ¿vale? De hecho, Iker, aquí tengo que decir que en el País Vasco hay una compañía que es Basquevolt, que ujú. se está desarrollando un nuevo concepto de batería de estado sólido. Las habituales que se utilizan en los coches eléctricos son de ion litio y estas baterías de estado sólido pretenden revolucionar el mercado, ¿vale? Todavía no está 100% o no está al nivel de la batería de ion litio, por eso se está desarrollando, ya se están fabricando desde hace tiempo también, y aquí se está investigando mucho y se está dando un gran impulso porque estas baterías son más ligeras que las de ion litio, las de estado sólido, pueden almacenar más energía y por eso pueden ser muy interesantes para aplicación en todos los temas de movilidad. Ujú. Está claro que las baterías son el componente más crítico de los coches eléctricos y la gestión de estas baterías pues es vital para seguir dentro de la economía circular. Entonces necesitamos estrategias en las cuales pues, podamos reciclar pues, los materiales valiosos de baterías, como el litio, el cobalto, el níquel. Al final tenemos que ver la fórmula de poder reciclar todos estos materiales.
Y también, pues tenemos que ser capaces de reutilizar o dar una segunda vida útil a las baterías, ¿no? Ya sea en sistemas de almacenamiento de energía secundario, pues respaldo de energía solar o para redes eléctricas, o incluso, pues para otros usos, ¿no? Una segunda vida útil como puede ser, pues almacenamiento en, pues no sé, en casas o en otras zonas. Por ejemplo, Aitor, pues tenemos a Renault que ha desarrollado un programa para dar segunda vida útil a las baterías de sus coches eléctricos. Ya no tienen, las que no tienen suficiente capacidad para el vehículo original, pues las usan para alimentar sistemas de almacenamiento de energía Ujú. estacionaria en hogares, empresas y redes eléctricas. No, muy interesante, una forma muy interesante, pues esas baterías que ya se van gastando y no tienen una capacidad de carga tan elevada, pues oye, de pasarlas a un modo estacionario donde no es tan importante la capacidad de carga. Ujú. Pero también Iker se le puede dar una segunda vida útil al resto de componentes, no solo a las baterías, porque muchos de los componentes de los coches eléctricos, como pueden ser los motores, los sistemas electrónicos, las carrocerías, pueden tener una segunda vida útil después de que el vehículo sea retirado de circulación. Y además estos componentes pueden ser reutilizados en otros vehículos, pueden ser reparados, pueden ser vendidos como repuestos o reciclados para recuperar esos materiales valiosos que pueda haber dentro de estos componentes. Sí, alrededor de toda esta industria, editor, están surgiendo un montón de empresas. Tenemos, por ejemplo, aquí cercano de Planet Factory, pues que fabrican sistemas de almacenamiento de energía reutilizando baterías de ion litio del vehículo eléctrico. Al final son pioneros en toda esta gestión de baterías, de dar una segunda vida útil para otro tipo de usos, ¿no? Pues instalaciones fotovoltaicas, eólicas, pues de otro tipo. Mm. Oye, muy interesante, Iker, y estamos dando muchos nombres. Igual alguno de ellos nos podría patrocinar este podcast, ¿eh? Pues sí, también, también. Bueno, la aplicación de estos principios de la economía circular en el coche eléctrico es fundamental para crear un sistema de transporte más sostenible, resiliente y eficiente. Cuando reducimos la dependencia de recursos vírgenes, minimizamos la generación de residuos y maximizamos el valor de los materiales a lo largo del ciclo de vida de todos los productos. Y de esta manera podemos avanzar hacia un futuro más verde y responsable para la industria automotriz. Pero tenemos retos. Claro, todo esto es muy bonito, Aitor, claro, pero hay unos retos ahí detrás que hoy en día pues no todo va tan fácil como bien podría parecer, ¿no? Al final tenemos claro pues que los coches eléctricos van a tener un papel importante dentro del transporte más sostenible. Veremos dónde encajan exactamente, pero a día de hoy tenemos una serie de retos y Mm. dificultades que tenemos que superar. Y una de ellas es la infraestructura de recarga. O sea, tenemos una infraestructura muy deficiente de recarga y la disponibilidad de puntos de carga adecuados y accesibles es crucial para fomentar la adopción masiva de Mm. vehículos eléctricos. Y necesitas una red de carga capilar que cubra pues tanto las áreas urbanas como las rurales. Las rurales igual es más sencillo. Tú vives en tu casa en el campo y te puedes poner los paneles y te recargas. Pero claro, yo que vivo en un piso, en un tercero, pues ¿cómo recargo yo, no? Pues igual tienes que, ya lo pusimos alguna vez en algún podcast por ahí, lo hemos comentado, pues yo qué sé, que salga de las farolas, que pueda conectar yo Mm. cuando aparque debajo de mi casa, que enchufe una farola, ¿no? Al final es una red Sí. eléctrica, oye, me cobras y ya está, pero tienes que ponérmelo fácil. Otro de los retos en todo este tema de la recarga, pues es la velocidad de recarga. El tiempo de recarga sigue siendo un obstáculo para algunos o para muchos consumidores, entre ellos yo concretamente, porque al final el funcionamiento normal de las baterías de recarga, pues yo puedo entender que aparco el coche debajo de mi casa y lo recargo y al día siguiente lo vuelvo a coger, como puede pasar con mi móvil. Lo que no me entra en la cabeza es hacer un viaje de 10 horas, tener que parar 3 veces cargando 1 o 2 horas cada vez y si encima cargo rápido pues me cargo la batería. Me cargo en los dos aspectos. Eso es. Entonces, claro. Y luego en todo el tema de la infraestructura, pues tenemos otro reto importante que es el equilibrio de la red, que no estamos pensando ahora mismo porque la demanda que tenemos es pequeña, pero si metemos muchos vehículos a cargar, pues la estabilidad de la red pues se va a ver comprometida. Entonces necesitamos soluciones inteligentes que optimicen la carga y eviten sobrecargas. Y todo esto, pues hay que pensarlo de antes, no Eso después. es. Sí, y aparte que igual hay zonas que no están pensadas para dar abasto con tanto consumo de energía eléctrica que se puede producir. Efectivamente. Bueno, pero además de las redes de las infraestructuras de recarga, pues también, Iker, para mí un punto crítico es la extracción de los materiales que se utilizan en las baterías. Porque aquí es muy importante el tema de la minería, ¿no? ¿Cómo se consiguen el litio, el cobalto, el níquel, ¿no? A través de extracción, de minería.
¿Y qué prácticas se están utilizando en estas zonas mineras? Porque nosotros aquí estamos en Europa y aquí se prohíben hacer minas porque somos así de guays, pero queremos el níquel, el cobalto y el litio y que, bueno, luego vos, oye, si han vertido a los ríos o lo que sea, bueno, pues como está en África, está en India o en China, pues como que, no sé, casi que nos da igual. Aquí estaría totalmente prohibido. Pues bueno, hay que tener una obtención sostenible de las mineras. Hay que ser un poco, ¿cómo se dice? Que hay que tener ética, ¿no? Para todo. Además, claro, en esas minas, ¿cómo trabajan las personas? Y cuando digo personas, en muchas de ellas están utilizando niños para hacer esta extracción. ¿Por qué? Pues porque no se quejan, porque les pagan menos, o los explotas, o simplemente los tienes esclavizados. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para garantizar estas condiciones de trabajo justas y seguras para los trabajadores de la minería? Y que trabajen los que tengan que trabajar. Y luego, por último, claro, tenemos que cerrar el círculo. Hemos extraído, la batería se agota. ¿Qué hacemos con esa batería? Entonces ahí es importante reciclar bien esas baterías, esas materias primas, para que no haya necesidad de tener que extraer de nuevo esos materiales nuevos en minería, ¿no? Entonces, si somos capaces de reciclar un porcentaje muy elevado de esos materiales, pues tendremos que extraer menos minerales haciendo minería. Entonces, bueno, hay que pensar en todas estas cosas. Otro de los retos que tenemos es que todos los coches eléctricos que llevan una batería, pues el peso de esos coches es mucho mayor que el peso del resto de vehículos de combustión. Entonces, ¿esto en qué se produce? Se traduce en un consumo de energía mayor. El mayor peso de los vehículos eléctricos, pues aumenta el consumo de energía y quizás en un coche pequeño o mediano se note menos, pero si vamos a un camión, por ejemplo, pues ya la diferencia Mm. es brutal. Y el mayor peso, además de mayor consumo, lo que produce es un mayor desgaste de los neumáticos y los frenos. Y todo esto, pues, va a repercutir en que tengas que cambiar los neumáticos más a menudo, las pastillas de los frenos también, y además, pues, todo este desgaste que se produce tanto en neumáticos y frenos y en las carreteras, pues se traduce también en contaminación del aire por partículas volando. Entonces, ya no solo es mayor consumo, sino mayor contaminación de partículas. Esto, Iker, que comentas, a mí me da mucho que pensar, ¿no? Porque está muy de moda esto cuando hacen las cumbres climáticas, ¿no? Y luego una cumbre climática y van todos los gerifantes en sus superaviones, ¿no? Privados, ¿eh? Todos los jefes de Estado en su Falcon, en sus no sé qué, y en vez de hacer una videoconferencia, pues se desplazan todos ahí, luego se pegan unas buenas comilonas, unas buenas fiestas y tal, hacen una fiesta oye, por lo ecológicos que somos y bueno. Pero si eso, ahora vamos a trasladarlo a las personas. Eh, ¿Es eficiente desplazar un vehículo de 2.000 kilos para mover una persona de 80 kilos, 100 o 200 kilómetros? Hostia, pensemos también en eso, ¿no? Igual también hay que cambiar la forma en la que nosotros, no solo pensar, sí, no, porque el presidente se va en su avión privado, pero ¿y tú qué estás haciendo también en tu modo? Igual también hay que cambiar el concepto de movilidad y hacer vehículos más pequeños para ese tipo de desplazamientos en los que se va a desplazar solo una persona, ¿no? Puede ser, pero yo soy de los partidarios que me gusta que la gente practique con el ejemplo, Aitor. Entonces, si tú quieres que los demás hagan, haz tú primero. Y eso Efectivamente. va desde los de arriba. Y no quiero entrar a discusiones, pero no sé en tu ciudad, pero en mi ciudad ningún vehículo de los políticos es eléctrico, ninguna máquina de limpieza de la ciudad es eléctrica, ningún camión de recogida de basura es eléctrico, bla, 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 bla. Bueno, aquí tengo que decir que en Vitoria sí que hay muchos vehículos eléctricos para el tema de cuidado de la ciudad, ¿eh? Aquí tengo que decirlo. Pues Bueno, vale. más retos que tenemos, Iker, que no vamos, que te calientas, que te Y es calientas. que El precio de los coches eléctricos, ¿eh? El precio de los coches eléctricos es un reto importante. Los costes de las baterías todavía son muy elevados y encarecen mucho el vehículo. Entonces, pues bueno, hace falta avances tecnológicos y economías de escala para reducir el precio. Y además, oye, ¿qué es lo que hace que los precios de los coches sean tan caros? Pues oye, los impuestos que les estamos metiendo o que les meten continuamente, ¿no? Entonces, bueno, pues también se trata de reducir estos impuestos para los vehículos eléctricos o para ciertos vehículos que son más sostenibles ecológicamente, promover incentivos, promover subsidios.
bueno, programas de apoyo para la compra de estos vehículos, pues puede ser una manera de reducir ese reto del precio de los coches eléctricos. Ujú. ¿Qué más hay que hacer? Pues concienciar. Concienciar a la gente, lo que hemos dicho, dar ejemplo, pero hay que concienciar. Entonces, pues es necesario educar e informar a todos los consumidores sobre las ventajas ambientales y económicas que tiene el uso de los vehículos eléctricos y la economía circular en sí también. Claro, hay muchos consumidores que pueden tener dudas, ¿no? Sobre la autonomía, el rendimiento, la infraestructura, lo hemos comentado, y eso tiene sentido. Pero hay que intentar, pues, abordar todas estas dudas y barreras, pues, con información clara y accesible. Claro, además, todo esto va a suponer un cambio de hábitos. Yo en algunos de ellos no estoy nada de acuerdo, pero claro, hábitos de consumo y de movilidad que tienen que cambiar porque si no, no es posible hoy en día con el modelo que tenemos, pues poder cambiar de un sitio a otro, ¿no? Entonces, pues habrá que hacer campañas de sensibilización y apoyo, pues para que la gente, pues coja bien esta transición. Abordar estos retos, Iker, y desafíos de una manera integral va a ser crucial para alcanzar una verdadera sostenibilidad y economía circular en el sector del coche eléctrico. Entonces, aquí es súper importante la colaboración entre gobiernos, industria, academia, sociedad civil, y esto va a ser fundamental para desarrollar nuevas soluciones más innovadoras y habrá que implementar políticas efectivas y fomentar la participación de los consumidores para construir un futuro más verde. Pero ya lo hemos dicho, ¿no? La transición hacia esta economía circular en el coche eléctrico, pues puede y va a generar nuevas oportunidades de empleo, ¿no? Pues en diferentes aspectos, como fabricación de vehículos sostenibles, reciclaje de materiales, gestión de baterías, infraestructuras de recarga. Hay muchas empresas alrededor de todo esto. Sin embargo, para alcanzar este futuro sostenible es necesario un esfuerzo de todos los actores involucrados. Los gobiernos deben implementar políticas que fomenten, pues, esta opción de vehículos eléctricos que inviertan más, inviertan mucho más, pero mucho más en infraestructura de recarga y que apoyen pues todos los temas de investigación y desarrollo en tecnologías sostenibles. Además, la industria también pues, tiene que trabajar en reducir el coste de los vehículos eléctricos, tiene que trabajar en mejorar la eficiencia y tiene que garantizar las prácticas de producción responsables. Y como no, hay que estar de la mano de los investigadores que tienen que continuar investigando y desarrollando soluciones innovadoras para que la movilidad eléctrica sea más sostenible y tengamos una economía circular del vehículo eléctrico. Claro, y ahí ya entramos nosotros los consumidores, ¿no? Que tenemos que tener conciencia de la importancia de la sostenibilidad y tomar decisiones pues más responsables en cuanto a nuestra movilidad, optando por alternativas más ecológicas y apoyando a esas empresas que están comprometidas con el futuro más verde, ¿no? Pues podemos aprovechar el transporte público, podemos compartir un vehículo, podemos utilizar la bicicleta o andar cuando vamos por la ciudad. Qué importante eso que dices, Iker, ¿eh? Porque hablamos de sostenibilidad, economía circular del vehículo eléctrico, pero hay otras alternativas, ¿eh? Que las acabas de mencionar, ¿eh? El transporte público, compartir, utilizar la bicicleta. Bueno, oye, sin más, Iker, juntos podemos construir un futuro donde la movilidad sostenible y la economía circular sean una realidad, creando un mundo más saludable, ¿eh? Un mundo más próspero y un mundo más justo para todos. Y sin más tendencieros, déjanos tu comentario si quieres aportar tu experiencia, si nos quieres contar cómo haces tú para desplazarte a tu trabajo o en tus desplazamientos diarios, porque nos gustaría saber más. Y el resto de tendencieros te lo van a agradecer. Y si queréis ayudar a más personas, pues podéis darle un like, un me gusta, ponerle 5 estrellas, porque así les va a llegar a más gente y entonces podrán escuchar estos consejos y estas recomendaciones. Suscríbete además si no estás para estar al día de los nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera. La semana te espera. Chao. Chao.